Se presenta a continuación la base de lectura correspondiente a fluidos en movimiento. El tema es considerado importante debido a que se describen fenómenos, ¿verdad?, que tienen que ver con los modos de producción, con fenómenos naturales, con deportes, etcétera. Y el modelo que se construye aquí es ideal, es decir, tiene sus cualidades especiales donde no se consideran las condiciones de turbulencia. Entonces presentamos el sumario, cómo se van a distribuir los temas. Tenemos primero la cuestión referente a líneas de corriente y tubo de flujo, es decir, los términos en los cuales vamos a construir el modelo físico, qué características va a tener. En el segundo tema, que es la ecuación de continuidad, pues se va a hablar de una ecuación sencilla pero importante, ya que aquí incluye el concepto de caudal, que es necesario tenerlo claro cuando hablamos de fluido en movimiento. Y el tercer aspecto a considerar, que es la ecuación de Bernoulli, pues allí se va a considerar cómo influyen la altura en un fluido que va moviéndose, cómo influye en la altura, cómo influye eso en la velocidad y la presión. Entonces, es una situación que es más completa, aunque siempre va a tener sus consideraciones especiales el fluido que vamos a trabajar aquí, como lo vamos a ver cuando se construye el modelo de fluido. Entonces comenzamos construyendo el modelo físico que se va a estudiar en Física General 1 respecto a los fluidos de movimiento. Se define la línea de corriente con la cualidad respecto a la velocidad, que la velocidad del fluido es tangente a la línea de corriente, y las líneas de corriente van a limitar lo que nosotros vamos a llamar un tubo de flujo. El tubo de flujo tiene la cualidad de que al ser limitado por líneas de corriente, entonces el volumen a través de él, dado que la cualidad también que tenemos, que el fluido es incompresible, ¿verdad?, va a ir una molécula tras otra. Un fluido de carácter estable en cuanto a la velocidad, y esta velocidad pues no va a considerar fricción entre las moléculas. Para tener una mejor idea acerca del tipo de flujo que vamos a estudiar, se presentan allí un flujo laminar con 3 obstáculos. Observamos cómo sería el camino trazado por las líneas de corriente. Y hay un aspecto importante que se puede observar en esa fotografía. Fíjense que donde el obstáculo que da frente a las líneas de flujo, hay un lugar donde se bifurcan las líneas de flujo para pasar alrededor del obstáculo, y ahí hay un lugar donde no hay líneas de flujo. Y entonces ese punto se le conoce como punto de remanso. Los que viven en islas, en lugares donde hay ríos caudalosos, pues pueden observar y conocer el comportamiento del punto de remanso respecto al flujo del río. Entonces es una característica de los flujos laminares frente a los obstáculos. Con la ecuación de continuidad nos va a describir
la situación en la cual un flujo incompresible, por lo tanto su densidad va a ser constante, va a tener que la masa que entra en el tubo de flujo es igual a la masa que sale. Esta es la base para comprender la ecuación de continuidad. Entonces, a partir de ahí, con la relación de las masas, pues entonces vamos ahora a trabajar la relación con la densidad. La densidad es constante, recordemos. Entonces, poniendo la masa en función de la densidad, vamos a tener que la densidad por el volumen de entrada al tubo va a ser igual a la densidad por el volumen de salida al tubo. Todo volumen se puede calcular multiplicando el área de la base por la altura. Y para que el cálculo salga más exacto, se le va a poner a la altura un intervalo de tiempo dt, o sea, diferencial, ¿va? Para que sea como un cilindro, aproximadamente un cilindro. Entonces, sustituyendo esa situación, ¿va? Como la masa que entra es igual a la masa que sale al mismo tiempo, simplificamos los intervalos de tiempo. La densidad permanece constante, también se simplifica la densidad y vamos a obtener que multiplicando el área de entrada al tubo por la velocidad del fluido en la entrada va a ser igual a multiplicar al área de salida del tubo por la velocidad del fluido a la salida del tubo. Claro, que aquí estamos considerando que no hay viscosidad y la velocidad es la misma en toda la sección transversal del tubo de flujo. A esos términos, área por la velocidad, que es lo que vamos a llamar caudal. El caudal es importante porque nos va a dar una idea del volumen por unidad de tiempo. Por eso señalamos ahí que las unidades del caudal serán metros cúbicos sobre segundo en el caso del Sistema Internacional de Unidades. Con la ecuación de Bernoulli se introducen otros factores, otras variables que afectan el flujo del fluido, como por ejemplo la altura y la presión. Entonces, la importancia de Bernoulli se lo vamos a observar en las aplicaciones tecnológicas que aparecen en los textos, en algunas documentales que se les presentan en la sección para mentes curiosas y en la situación de los ejercicios resueltos, y algunos de los que van a resolver también. Entonces es necesario ver de dónde es que aparece, cómo sale la demostración teórica de la ecuación de Bernoulli, porque si se trata de formar una mente científica en el estudiante, pues hay que demostrarle lo que se dice y se demuestra tanto teórica como experimentalmente en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque es parte de arraigar el pensamiento científico de lo que se dice, se demuestra. Entonces, en la ecuación de Bernoulli siempre vamos a tener la condición de que la densidad del fluido permanece constante, que es un flujo incompresible, y por lo tanto la cantidad de masa que entra es igual a la cantidad de masa que sale. Y por lo tanto también el volumen de entrada
va a ser igual al volumen de salida. Pero vamos a considerar que hay una diferencia de presión en la entrada del tubo de flujo y la salida del tubo de flujo. Entonces tenemos la presión 1 que va a favor del movimiento del fluido, como aparece ahí. Y el área sub 1 representa el área de entrada al tubo de flujo. La presión 2 se opone a la presión 1, pero va a ser menor para que se pueda ver el movimiento del fluido en la dirección desde el área 1 hacia el área 2. Y entonces tenemos el área 2 que se reduce y está a una altura diferente del área 2. Entonces las alturas se miden desde un nivel de referencia hasta el centro de las áreas de sección transversal a la entrada y a la salida del tubo de flujo. Entonces con las presiones, ¿verdad?, podemos establecer la relación de trabajo y energía. Entonces con las presiones los podemos fundamentar recordando que para una fuerza constante el trabajo es la fuerza por un desplazamiento. Aquí representamos como la fuerza de entrada por delta X1 de entrada. Como se opone la fuerza 2, le ponemos el signo negativo, y si sería fuerza sub 2 por delta X2. ¿Por qué la diferencia en los delta X1 y los delta X2? Bueno, si los volúmenes son constantes en la entrada y la salida del tubo del flujo, entonces, siendo las áreas diferentes, para calcular los volúmenes, las alturas van a ser diferentes. Si las áreas son diferentes y los volúmenes iguales, entonces las alturas de los volúmenes van a ser diferentes. Entonces, por eso la diferencia entre delta X1 y delta X2. Mira que pues, con eso se va a calcular el susodicho trabajo de la fuerza en la entrada y la fuerza en la salida del tubo de flujo. No sé de que si la fuerza de salida se opone, ¿verdad? Entonces, y el movimiento del fluido es del área 1 al área 2. Entonces, para que se dé ese movimiento, la fuerza 2 tiene que ser menor, hacer un trabajo de oposición menor para que logre moverse el fluido desde el área 1 hasta el área 2. Y eso va a ser igual a las variaciones de la energía mecánica. En este caso, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Como la energía mecánica final, vamos a tener energía cinética, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, más la masa por G por la altura final, todo eso entre paréntesis, menos, ¿verdad?, la energía mecánica inicial, que sería la consideración de la energía cinética a la entrada del tubo de flujo, medio de la masa por la velocidad sub 1 al cuadrado, más la masa por G por la altura inicial. Entonces, vamos a recordar ahí esas relaciones sencillas, que la presión es la fuerza sobre el área, que la densidad es la masa sobre el volumen y que para calcular el volumen, pues vamos a multiplicar el área de la base por la altura. Luego sustituimos, en lugar de la fuerza ponemos presión por área y en lugar de las masas ponemos la masa en función de la densidad.
O sea que la masa va a ser la densidad por el volumen. Luego miramos que aparecen ahí al lado de la fuerza el A1 por delta X1 y en lugar de la fuerza 2 aparece la presión 2 por el área 2 por delta X2. Entonces ahí vamos a tener el área de 1 por delta X1 es el volumen de entrada, que es igual al volumen de salida, que es igual al área 2 por delta X2. Al otro lado de la igualdad están planteados los volúmenes de entrada con B sub 1 y B sub 2, y entonces lo simplificamos, porque tanto el volumen de entrada como el volumen de salida es igual, porque el fluido es incompresible, como repetimos varias veces. Entonces eso nos da lugar a tener la relación que aparece después de la diferencia de presiones, ¿verdad? Y acomodando los términos luego vamos a tener que los términos presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por G por la altura a la entrada y la salida del tubo de flujo son iguales. Y esos tres términos, presión, un medio de ρ por la rapidez al cuadrado más ρ por G por la altura, es constante en todo el tubo de flujo, en cualquier sección transversal del tubo de flujo. Y ese es el llamado teorema de Bernoulli o ecuación de Bernoulli, y que nos va a servir de mucho para entender los fenómenos respecto a la mecánica de fluido. Algunas cosas podrán cambiar debido a que estamos analizando un flujo laminar, pero esta es la base o el modelo a seguir para entender fenómenos más complejos en mecánica de fluido. Una aplicación importante de la ecuación de Bernoulli es el tubo de Venturi, el cual consiste en hacer un estrechamiento en un tubo que lleva un caudal, sea de un gas o sea de un líquido. En el caso de la lámina representamos el tubo de Venturi que lleva un líquido, y los tubos que aparecen adheridos verticalmente representan los barómetros abiertos a la presión atmosférica. Entonces ahí hay una diferencia de altura. La altura que sube más representa que hay una mayor presión. Y en el estrechamiento, el tubo que va vertical y va sobre el estrechamiento del tubo de Venturi, observamos que la altura es menor, hay una menor presión. Entonces, observen lo siguiente que es importante para entender el tubo de Venturi. Las áreas de sección transversales van aproximadamente a la misma altura. Entonces el factor de altura de la ecuación de Bernoulli lo simplificamos y solo quedan los dos factores de presión y la rapidez. La presión más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado. En la entrada, la parte más ancha del tubo de Venturi, y la salida sería la parte más estrecha del tubo de Venturi. Entonces, para mantener la igualdad en la suma de los dos factores, si aumenta la velocidad por el estrechamiento, entonces disminuye el factor presión. Y a partir de ahí se puede calcular cuál es el caudal que transporta de fluido el tubo, sin necesidad de estar interviniendo en el tubo. Bueno, y
Así se controla pues el nivel de producción del fluido. Otra situación muy importante para entender la situación de la ecuación de Bernoulli es la sustentación de los aviones en vuelo. El ala está diseñada de tal manera que la presión en la parte inferior sea mayor que en la parte superior. Para lograr eso, el diseño debe ser de tal manera que la rapidez sea mayor en la parte superior. ¿Ah? Y entonces se va a lograr una fuerza de empuje, que es la llamada fuerza de sustentación del ala, sea mayor de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Es decir, más velocidad, menos presión. Y recuerde que esta presión es una fuerza distribuida en un área, que sería en este caso el área del ala del avión. Y así, bueno, se logra la sustentación del avión en vuelo.